Así que hoy quiero llevarte dentro de un momento que el mundo vio, pero que casi nadie entendió realmente. El 7 de abril, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ocurrió algo que en la superficie parecía simple, pero que en el fondo reveló toda la estructura de poder detrás de esta guerra. China y Rusia utilizaron su poder de veto sobre una resolución relacionada con el estrecho de Hormuz y en cuestión de minutos los titulares de los medios occidentales construyeron una imagen familiar. China apoya a Irán. Rusia y China protegen a un régimen desestabilizador. Están poniendo en riesgo la economía global. Pero, ¿y si te dijera que esta narrativa no solo está incompleta, sino que es fundamentalmente engañosa? Porque aquí está la pregunta que nadie está haciendo. Y quiero que realmente la pienses antes de seguir adelante. China es el mayor comprador de petróleo iraní del mundo. Una gran parte de ese petróleo pasa a través del estrecho de Hormuz. Si esa ruta se interrumpe, China es uno de los mayores perdedores del planeta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué China bloquearía una resolución que, en teoría, busca reabrir precisamente esa ruta? Porque el país con más que perder en un bloqueo sería el que detiene la llamada solución. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque en el momento en que respondes a esa pregunta, todo el tablero de ajedrez se voltea. Ya no se trata de buenos contra malos, ni de apoyar a Irán o oponerse a Occidente. Se trata de estrategia en el más alto nivel, de poder, de influencia y de control a largo plazo. Y una vez que lo ves con claridad, te das cuenta de algo impactante. El veto de China no fue una medida defensiva, no fue indecisión, fue cálculo. De hecho, podría haber sido la jugada más inteligente en todo este conflicto, una que cambia silenciosamente el equilibrio de poder de maneras que la mayoría de las personas aún no ha comenzado a notar. Bien, ahora vamos a ir más despacio y desglosar realmente lo que ocurrió, porque los detalles aquí lo son todo, y la mayoría de las personas los pasa por alto completamente. El 7 de abril de 2026, dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se sometió a votación una resolución originalmente propuesta por Bahrein. En papel parecía algo sencillo: restablecer la libertad de tránsito a través del estrecho de Hormuz. Pero dentro de esa resolución se escondía una frase muy poderosa: todos los medios necesarios. Y en el lenguaje diplomático, eso no es solo una redacción, es una autorización. Autorización para la acción militar, autorización para la escalada, autorización para la guerra bajo legitimidad internacional. Ahora, esto es lo que ocurrió después. 11 países votaron a favor. China y Rusia la vetaron. Pakistán y Colombia se abstuvieron. E inmediatamente la narrativa quedó fijada. China y Rusia están protegiendo a Irán. Simple, limpio, fácil de entender, pero completamente superficial. Porque lo que la mayoría de la gente no entiende es lo que ocurrió antes de esa votación final. El borrador original de la resolución era extremadamente agresivo. Básicamente habría permitido que cualquier nación utilizara la fuerza militar para reabrir el estrecho. Y eso es un paso enorme. Eso no es diplomacia. Eso es escalada con cobertura legal. Y varios países, incluyendo China, Rusia e incluso Francia, se opusieron con fuerza. Dijeron que eso iba demasiado lejos. Así que la resolución fue revisada. Se eliminó el lenguaje que autorizaba la fuerza ofensiva. Se volvió más suave, más neutral, más aceptable. Y aún así, China y Rusia la vetaron. Luego fue revisada otra vez. Esta vez eliminaron aún más autoridad. Se quitaron referencias que la vinculaban directamente con la aplicación del Consejo de Seguridad. En ese punto, la resolución ya había sido diluida significativamente. Ya no era el mismo documento agresivo que era al principio. Y aún así China y Rusia dijeron no, no una vez, no dos veces, sino cada vez.
Ahora, escucha con atención cómo se presentó esto. El embajador de Estados Unidos dijo que China y Rusia se pusieron del lado del régimen que intenta intimidar al Golfo. El embajador del Reino Unido afirmó que eligieron proteger a su aliado, y esa se convirtió en la historia dominante. China y Rusia protegiendo a Irán. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Estamos viendo lo que realmente ocurrió o simplemente estamos aceptando la explicación más fácil? Porque si amplías la perspectiva y aplicas un enfoque geopolítico más serio, la imagen empieza a cambiar por completo. Hay un marco simple al que siempre regreso. No te fijes en lo que los países dicen, fíjate en lo que sus acciones realmente logran y hazte una sola pregunta: ¿quién se beneficia? Así que apliquemos eso a China. China importa aproximadamente entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo cada día. Y una gran parte de ese suministro pasa a través del estrecho de Hormuz. En la superficie, eso significa que China debería querer desesperadamente que esa ruta permanezca abierta. Debería ser el país que más presione por la estabilidad, ¿verdad? Porque en el corto plazo, un bloqueo perjudica mucho a China. Pero aquí es donde la mayoría de las personas deja de pensar y donde comienza la verdadera comprensión. China no juega un juego de corto plazo, nunca lo ha hecho. Mientras otros países reaccionan a la presión inmediata, China calcula décadas por delante. Así que sí, en el corto plazo, esta interrupción crea dolor. Pero en el largo plazo, las dinámicas que genera, los cambios de poder que expone, las dependencias que revela y el apalancamiento que construye, todo eso es mucho más valioso. Y cuando lo miras desde esa perspectiva, el veto deja de parecer una contradicción y empieza a parecer una estrategia. De hecho, cuando conectas todos los puntos, esto no fue indecisión, no fue protección de nadie, fue una jugada calculada diseñada para remodelar el tablero en sí mismo. Y una vez que realmente entiendes eso, te das cuenta de algo que muy pocas personas dicen en voz alta. Este veto no solo fue justificable, puede haber sido una de las decisiones estratégicamente más brillantes que China ha tomado en años. Déjame explicarte por qué este veto es tan poderoso. Y quiero que sigas esto con atención, porque cada capa se construye sobre la anterior y al final toda la estrategia se vuelve cristalina. Empieza con el primer principio, lo que esta resolución habría hecho en el mundo real, incluso en su versión suavizada, sería darle a Estados Unidos y a sus aliados algo increíblemente valioso, no solo permiso, sino legitimidad. Sería el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diciendo efectivamente: sí, tienen derecho a usar la fuerza en el estrecho de Hormuz. Tienen autoridad para asegurar la zona, y eso cambia todo, porque una vez que la acción militar está respaldada por legitimidad internacional, ya no es solo poder, es poder con aprobación. Ahora piensa en lo que eso significa estratégicamente para China. Si Estados Unidos interviene, reabre el estrecho por la fuerza y empuja a Irán hacia la sumisión, envía una señal muy clara al mundo entero: Estados Unidos todavía controla los puntos críticos de energía del planeta. Demuestra que incluso en una supuesta era de declive, Estados Unidos aún puede decidir quién tiene acceso a la energía y quién no. Y si esa se convierte en la realidad, entonces China vuelve exactamente a donde siempre ha temido estar: la dependencia. Dependencia de rutas marítimas controladas por Estados Unidos, dependencia de un sistema donde en cualquier momento su suministro de petróleo puede ser amenazado. En el pensamiento estratégico chino, este miedo tiene un nombre: el dilema de Malaca. La idea de que la Marina estadounidense puede estrangular la economía china controlando rutas marítimas clave. Ahora imagina esa misma vulnerabilidad extendida al estrecho de Hormuz. Eso no es solo un riesgo, es una pesadilla estratégica para Pekín. Así que, desde esta perspectiva, la primera conclusión es simple: si Estados Unidos gana aquí, China pierde.
Y si China entiende eso, entonces bloquear la resolución no es opcional, es necesario. Pero ahora pasemos a la segunda capa, porque aquí es donde se vuelve realmente fascinante. ¿Qué pasa si el estrecho no se reabre? ¿Qué pasa si la interrupción continúa? En la superficie, sí, perjudica a China. Suben los precios de la energía, se tensan las cadenas de suministro, aumenta la incertidumbre. Pero debajo de ese dolor a corto plazo está ocurriendo algo mucho más grande, algo que China ha estado construyendo silenciosamente durante décadas, se está acelerando porque el cierre del estrecho de Hormuz no solo interrumpe el flujo de petróleo, también interrumpe todo el sistema financiero construido alrededor de ese flujo. Para entender esto, hay que entender el sistema del petrodólar. Desde la década de 1970, el comercio global de petróleo ha estado dominado por el dólar estadounidense, en gran parte debido a un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. El petróleo se vende en dólares, lo que significa que todos los países del mundo necesitan dólares para comprar energía. Eso crea una demanda constante global del dólar, permitiendo a Estados Unidos financiar grandes déficits, sostener sus mercados financieros y mantener su influencia global. En términos simples, el dólar no es solo una moneda, es la columna vertebral del poder estadounidense. Ahora aquí es donde la interrupción cambia todo. Si el estrecho de Hormuz permanece inestable o parcialmente cerrado, los países del Golfo tienen dificultades para exportar petróleo de forma eficiente. El flujo de petrodólares comienza a debilitarse. Esos dólares dejan de regresar a activos estadounidenses, a mercados bursátiles, a inversiones tecnológicas, al mismo sistema que refuerza el dominio de Estados Unidos. Y a medida que ese sistema empieza a sentir presión, los países del mundo comienzan a hacerse una pregunta muy peligrosa. ¿Y si no necesitamos el dólar? Y aquí es exactamente donde entra la estrategia a largo plazo de China, porque durante años China ha estado construyendo alternativas, mecanismos de comercio de petróleo respaldados por la ONU, sistemas de pagos transfronterizos vinculados a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y una integración energética más profunda con países como Rusia e Irán. Estos sistemas no importan mucho en un mundo estable dominado por el dólar. Pero en un mundo bajo presión, un mundo donde los sistemas tradicionales se están agrietando, de repente se vuelven extremadamente atractivos. Así que lo que en la superficie parece una crisis, en realidad es una oportunidad debajo. Cada semana que la situación en Hormuz permanece sin resolverse, aumenta la presión sobre el sistema basado en el dólar. Cada interrupción empuja a más países a experimentar con alternativas. Y cada alternativa que gana tracción desplaza lentamente el poder de Washington hacia Pekín. Y esta es la idea clave que la mayoría de las personas no ve. China está dispuesta a absorber el dolor a corto plazo a cambio de una transformación a largo plazo, porque si esta tendencia continúa, no solo debilita la influencia estadounidense, también remodela de forma fundamental el orden económico global. Y en ese nuevo orden, China ya no está reaccionando al sistema, sino que empieza a ayudar a definirlo. Ahora pasemos a una tercera capa de esta estrategia, porque aquí es donde la mayoría de las personas subestima por completo a China. Muchas personas observan la situación y dicen, pero si el estrecho de Hormuz se interrumpe, ¿eso no significa que China se queda sin petróleo? ¿No significa que China se está perjudicando a sí misma? Y en la superficie eso suena lógico, pero solo suena lógico si asumes que China está reaccionando en tiempo real. En realidad, China se ha estado preparando para exactamente este tipo de interrupción durante años, de forma silenciosa, sistemática y a gran escala. Piensa en cómo China aborda las cadenas de suministro. No solo optimiza la eficiencia, diseña para la resiliencia. Durante la última década, China ha estado construyendo enormes reservas estratégicas de petróleo, básicamente acumulando energía para momentos como este.
ha diversificado sus proveedores para no depender en exceso de ninguna región. Ha invertido fuertemente en proyectos de infraestructura como el Corredor Económico China-Pakistán, que le da acceso al mar Arábigo sin depender completamente de los puntos de estrangulamiento tradicionales. Al mismo tiempo, ha estado trabajando con Rusia e Irán en rutas energéticas terrestres como el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, reduciendo su dependencia de rutas marítimas vulnerables. Y quizás lo más importante, China ha estado construyendo de manera agresiva su capacidad energética interna, solar, eólica y nuclear a una escala que el mundo nunca ha visto. Esto no es solo política climática. Es independencia estratégica. Es garantizar que cuando ocurran interrupciones, China no colapse bajo presión, sino que se adapte. Así que sí, el bloqueo crea dolor a corto plazo. Pero aquí está la diferencia clave. China ha planificado ese dolor, tiene reservas, tiene alternativas, tiene redundancia integrada en su sistema. Y cuando comparas esto con otras grandes economías, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, muchas de ellas están mucho más expuestas a choques energéticos repentinos. Dependen más de flujos marítimos estables. Tienen menos alternativas inmediatas. Así que lo que parece una crisis global es en realidad una prueba de estrés. Y en esa prueba, China es uno de los actores mejor preparados del tablero. Cada semana que esta situación se prolonga, los sistemas que China ha construido se vuelven más valiosos y el orden marítimo dominado por Estados Unidos se vuelve ligeramente menos dominante. Ahora pasemos un nivel más profundo, porque esta es la parte de la que casi nadie habla, la dimensión legal y moral del veto. Dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador chino Fu Kong hizo un punto clave. La resolución no abordaba las causas fundamentales del conflicto. El representante de Rusia repitió la misma idea, señalando que la propuesta culpaba a Irán mientras ignoraba las acciones que desencadenaron la escalada en primer lugar. Y estés de acuerdo o no con ese enfoque, el argumento en sí importa. Porque piensa en la secuencia de eventos que se está debatiendo. Se llevan a cabo ataques militares contra Irán, un Estado soberano. Sus instalaciones son atacadas, su liderazgo es golpeado. Y luego, después de esa escalada, se introduce una resolución solicitando autorización internacional para usar la fuerza contra ese mismo país porque ahora está respondiendo. Da un paso atrás y observa la lógica de esto. Desde la perspectiva de muchos países fuera de la Alianza Occidental, esto no parece mantenimiento del orden, parece establecimiento de un precedente, y aquí es donde cambia la percepción global. En partes de Asia, África y América Latina, el llamado sur global, ha crecido el escepticismo hacia la forma en que se aplican las reglas internacionales. Muchos países han observado patrones similares durante décadas. Intervención primero, justificación después. Así que cuando China veta una resolución como esta, no solo está haciendo un movimiento geopolítico, también está enviando una señal de que no respaldará automáticamente el uso de la fuerza bajo estas circunstancias. Una señal de que el derecho internacional no debe aplicarse de manera selectiva, y eso crea algo extremadamente valioso para China, poder narrativo, porque de repente China ya no es solo una potencia económica en ascenso. Se está posicionando como defensora de la soberanía y crítica de la aplicación selectiva del sistema global. Mientras tanto, Estados Unidos, que a menudo se presenta como guardián de un orden basado en reglas, se ve retratado en algunas partes del mundo como un país que adapta esas reglas según sus intereses. Y en geopolítica, la percepción es poder. Porque las guerras no solo se libran con armas, también se libran con narrativas.
Y en este momento, el veto de China no solo bloqueó una resolución, también cambió la forma en que gran parte del mundo interpreta la situación. Ahora demos un paso atrás y veamos la capa más grande de todas. Este veto no se trata solo de una vía marítima o incluso de una guerra. Se trata del tipo de mundo hacia el que nos estamos moviendo. Durante años se ha argumentado que estamos pasando de un sistema unipolar donde Estados Unidos domina y establece las reglas a un sistema multipolar donde el poder está distribuido entre varias naciones y ningún país puede imponer su voluntad sin resistencia. Y lo que ocurrió el 7 de abril dentro del Consejo de Seguridad de la ONU fue una de las señales más claras de que esta transición ya no es teórica. Está ocurriendo en tiempo real, porque lo que China y Rusia demostraron con ese veto es algo simple pero poderoso. El Consejo de Seguridad ya no es un sello automático de aprobación para Estados Unidos. Durante décadas después de la Guerra Fría, Estados Unidos operó con un nivel de libertad global sin precedentes. Si quería intervenir en algún lugar, podía hacerlo. Si quería sancionar o aislar a un país, podía hacerlo. Y si necesitaba legitimidad internacional, a menudo podía obtenerla. Pero esa era ha terminado. Y el veto en Hormuz lo deja claro, porque aquí tienes una situación donde Estados Unidos acude a la ONU buscando autorización para algo que presenta como esencial mantener abierto un punto crítico de energía global y fracasa. No por tecnicismos ni por retrasos, sino porque dos potencias decidieron que no lo permitirían. Eso es un cambio estructural en cómo funciona el poder global. Significa que ahora existen límites reales, visibles y aplicables sobre lo que Estados Unidos puede hacer a través de instituciones internacionales. Y la mayoría de las personas no lo ve porque solo se enfoca en misiles, barcos y tropas. Pero las guerras no se deciden solo en el campo de batalla, se libran en múltiples sistemas: militar, económico, político y narrativo. Y si realmente quieres entender quién está ganando, tienes que observar los cuatro al mismo tiempo. Cuando haces eso, el panorama se vuelve claro. Esto no fue solo un veto, fue una jugada estratégica en múltiples capas que fortaleció la posición de China en todos los frentes con un costo directo mínimo, sin guerra, sin escalada, sin grandes gastos, solo influencia, sincronización y precisión. Y eso es lo que lo hace tan significativo, porque el mundo hacia el que nos movemos ya no recompensa únicamente la fuerza bruta como antes. El poder hoy no se define solo por ejércitos o fuego militar, se define por algo mucho más sutil y más efectivo: la capacidad de moldear resultados sin necesidad de disparar un solo tiro. Y en ese entorno las reglas cambian por completo. El jugador más fuerte no es el que reacciona más rápido ni el que golpea más fuerte. Es el que se posiciona con tanta precisión que los demás se ven obligados a reaccionar ante él, el que puede influir en el tablero sin mover visiblemente ninguna pieza. Y eso es exactamente lo que acabamos de ver. Con una sola decisión, sin misiles, sin despliegues, sin escalada, China no solo respondió a la situación, la redefinió silenciosamente, limitó las opciones de sus rivales, alteró la trayectoria del conflicto y cambió el equilibrio estratégico, todo sin entrar en el campo de batalla.